Y efectivamente estamos en la última jornada antes de las elecciones contactándonos con Daniel Olesker, que supongo que debe andar a mil con este cierre de campaña. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, ¿Sí? bueno. Ayer estuvimos en la caravana, que estuvo Mm, impresionante, luego estuve en la Plaza Varela, el sábado cerramos el acto de Soriano, ajá. y previo hicimos una barriada en Pando, o sea, sí, más o menos estamos tratando de recorrer, como ya te lo había dicho, con un énfasis en esta zona del país, digamos, que vive Canelones, Mm, pero bueno, también recorriendo otros lugares y tratando de transmitir que esto poco que falta, las cosas que hay que decir son lo que aquí hemos dicho mucho y que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, que es, para evaluar este gobierno hay que mirar la película y no la foto, ¿no? Y de claro. eso, bueno, Ujú. quería hoy, sobre todo porque han salido algunos datos, no, algunas declaraciones diciendo, bueno, el gasto educativo, cuánto aumentó, el salario real de los educadores. Entonces, hice una sistematización de lo que ha sido el gasto en la educación, particularmente en ANEP y UDELAR. Ajá. Es el 90% del gasto educativo. El gasto educativo, si uno lo mira por lo que se llama el área programática, hay otras cosas más, pero las conclusiones son las mismas y me parece que ANEP y UDELAR son, tanto en un caso la educación media y en otro, primaria y media, y en otro la universitaria, los centros de este gasto, ¿no? Ujú. ¿Y qué podemos extraer Entonces, entonces de ese análisis? entonces lo primero, o sea, para mirar el gasto educativo se puede mirar tres perspectivas: el gasto en sí mismo, Ujú. el gasto por alumno, porque cuánto se gasta en relación a la cantidad de matrícula que el sistema tiene, y finalmente el salario real de los trabajadores, ¿no? Ujú. Entonces empecemos por el gasto general. El gasto general de la ANEP y de la universidad es hoy prácticamente el mismo que en 2019, pero como sucedió con casi todas las variables de este gobierno, también la educación tiene una U. También la educación tuvo un gasto en U. El primer año bajó bastante, ¿no? Bajó 3%, luego bajó un 2% adicional, luego se empató y recién volvió a tener el nivel de 2019 en 2023. O sea, tenemos un gasto educativo que por primera vez en muchos años, después de 15 años de gobierno del Frente, en la cual el gasto educativo se duplicó prácticamente en los 15 años, que está congelado. Pero está congelado, ¿no? Con una gran caída en el medio, en el año 20, en el año 21 y en parte del año 22. Entonces, la primera conclusión es que este gobierno congeló el gasto educativo, pero lo hizo absorbiendo una parte de ese presupuesto, ¿no? A lo largo del quinquenio. O dicho de otra manera, a diferencia de lo que dijeron cuando la campaña, que iban a hacer un ahorro importante en gasto público sin tocar el gasto social, el gasto en educación contribuyó de manera sustantiva al ahorro de este gobierno. Y esa es la pregunta entonces: ¿cuánto contribuyó? Esa es la segunda conclusión que yo quería plantear. Esto ya lo hemos comentado aquí de cómo es la metodología, pero lo recuerdo para los oyentes. Para saber cuánto transfirió la ANEP y la UDELAR al sistema, al presupuesto público, lo que hago es comparar qué hubiera pasado si no hubiera perdido en el 20, en el 21, en el 22 y ahora en el 23, Mm. con lo que efectivamente tuvo. Es parecido a lo que hacemos con la renta, con los triangulitos de los salarios, ¿no? Sí. Y eso me da 223 millones de dólares en el caso de la NEP y 75 en el caso de la UDELAR. O sea, dicho de otra manera,
La educación pública en 4 años dejó de percibir y transfirió al gobierno central 300 millones de dólares en relación, esto lo vuelvo a repetir, porque lo he dicho muchas veces, en relación a empatar con su presupuesto en los 4 años de este gobierno, no a ganar, ¿no? Que fue lo que pasó con el presupuesto de la ANEP y de la UDELAR entre el 2005 y 2019. Pero solo para empatar, o sea, solo para recibir el mismo presupuesto que él tenía en el año 19 en los 4 años siguientes, perdió de recibido, transfirió 300 millones de dólares. Pero como también he dicho muchas veces para otros temas, eso se dio en un contexto en el que el producto creció. Es decir, hoy tenemos un producto 3% más alto que en el 2019 y el gasto educativo, como mencioné, congelado. Por lo tanto, la ANEP y la UDELAR, la educación primaria y media y la educación universitaria, han perdido participación en la riqueza nacional. O sea, el Estado decidió que la educación sea menos porción del gasto del Producto Bruto Interno. Y pasó de 4,13% a 4,09%, llegando en el 21 a su mínimo histórico, desde el 2005 en adelante, en 3,78. A ellos que les gusta hablar tanto de los máximos históricos, bueno, el 2021 fue un mínimo muy importante en la participación del gasto educativo sobre el PBI, que, repito, cayó. Esto es un dato fuerte, ¿eh? Es fuerte, sí, es fuerte para ser un sistema tan importante en la vida de las personas, digamos, ¿no? Luego está el tema del gasto por alumno. Bueno, ahí lo que tenemos, otra vez, es un ajuste muy importante, a pesar de la baja de la matrícula. Es decir, nosotros tenemos que en 2019 ANEP tenía unas 700.000 personas matriculadas y hoy tiene 679.000. O sea, estamos hablando de 21.000 menos. Pero ya en el 22 había 10.000 menos y, sin embargo, a pesar de haber menos matrícula, en el 2020, en el 2021 y en el 2022 el gasto por alumno bajó, ¿no? Bajó en pesos de hoy y por año de 140.000 pesos a 137.000 pesos por alumno entre el 2019 y en el 22. En el 23 volvió a subir y está en el nivel del 19, un poco más, porque, como comenté, solo en el año 2023 hubo 12.000 menos matriculaciones en el sistema público de ANEP. Es decir, una U con una gran caída hasta el 2022, repito, cae el gasto por alumno a pesar de que cae la matrícula, y una recuperación otra vez igual que en el gasto general en 2023. Y después el último punto, que ha generado mucha polémica, porque el presidente mismo ha dicho que el salario real de los trabajadores de la educación ha crecido. Bueno, cuando vemos el salario real, como ustedes saben, los salarios públicos, y en particular los de la educación, se ajustan en enero. O sea que lo que tenemos para comparar es el salario real de un trabajador de la ANEP. En este caso lo hice solo para la ANEP. En enero del 20, con respecto a enero del 24, ¿no? Dato que ya tenemos, porque ya fue el ajuste enero del 24. Bueno, hoy todavía, en enero del 24, el salario real del trabajador está un punto por debajo de enero del 2020. O sea, no llegó a compensar. El gobierno, de hecho, había dicho que iba a ser en enero del 25 cuando los salarios iban a quedar igualados. Sí. Y otra vez lo que se muestra es la U. Y acá vale lo que vale, les hemos hablado, para todos los trabajadores. En esa panza de la U, en esos 4 años en donde el salario real cayó y es más bajo que el del año de enero del 2020, un trabajador promedio o una trabajadora promedio perdió 45 días
de su trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna manera el trabajador no alcanzó, ¿no?, a cobrar el año anterior. O sea, cada año cobraba en relación a 2019 menos. Y solo para empatar hubiera necesitado cobrar 45 días más de su trabajo. O sea, eso es lo que perdió, como todos los trabajadores del país. Y repito, solo para poder cobrar lo mismo que en 2019, cuando en realidad el salario docente había crecido casi al doble en los 15 años anteriores. O sea, en síntesis, el gasto educativo fue una variable de ajuste para este gobierno. Esa es la síntesis principal. Es una variable de ajuste que le permitió obtener 300 millones de dólares a lo largo de estos años, ¿no?, y que perdió participación en la riqueza nacional, que fue ajustado a la baja y que el salario real aún hoy, enero del 24, o sea, a lo largo del 24, no consiguió llegar al nivel que tenía en enero del 2020, cuando el último ajuste que tuvo este gobierno. Esa es la realidad de la verdadera, digamos, de la educación. Bueno, tremenda síntesis sobre el final, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, nos reencontraremos después de la primera vuelta electoral. Sabiendo qué pasó en la primera vuelta, estamos todos muy, muy expectantes. Uh-huh. Y nos veremos en ese domingo, ¿no? Exactamente, sin ningún lugar a dudas. Así que, bueno, un gran abrazo. Seguramente, además, en la transmisión especial de M24 te estaremos convocando en algún momento para conversar en esa jornada. Buenas. Un gran abrazo. Chau, chau.